con este gran honor y esta satisfacción que me toca a mí hoy, como digo, con el Guido no puedo estar. Estamos acá, también nos acompaña virtualmente, antes de presentar a Ángel Sierra, Fernando Cartés. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te saludamos. Ahora enseguida te estamos presentando, que está conectado desde Chile. Bueno, Ángel Sierra. Tampoco quiso darme la vida porque me dijo, no, ¿qué te voy a contar? Pero bueno, Ángel Sierra ya, Ricardo se encargó de decir que fue un lujo, en palabras de Ricardo Gutiérrez, poder contar en aquel equipo con Ángel Sierra en aquel momento, ¿sí? Ya hace 30 años. Ángel Sierra es corredactor de la ley de 4.354, es ex secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rosario, Santa Fe, desde el año 1995 al 2003, es ex ministro de Economía de Santa Fe desde el año 2007 hasta el 2015 y me animo a decir que uno de los principales referentes en inversión pública y todo lo que respecta dentro de Argentina sin duda y también dentro de la región, aunque él, con su habitual modestia que caracteriza a las personas que tienen su grandeza, dice, bueno, sí, así que Ángel, te escucharemos y las conclusiones las sacará el público. Adelante. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo pensé que me la iban a hacer fácil, pero no me la hace fácil, sobre todo Ricardo, que es en parte culpable de que yo haya sido secretario de Hacienda en el 95, porque yo era funcionario, consultor, contratado por el PNUD en Hacienda, y cuando me ofrecen el cargo yo me niego. Yo estaba muy bien en Buenos Aires y le pregunté a Ricardo si no aceptaba, si tenía que renunciar, porque yo iba a ser secretario de Hacienda de un gobierno socialista y evidentemente en ese momento el gobierno nacional estaba muy lejos de ser un gobierno socialista, y Ricardo me dijo que por lo mismo tiempo era un lujo que yo fuera secretario de Hacienda siendo parte del equipo. Así que bueno, acepté en ese entonces y a partir de ahí me metí di un giro en mi destino, que era de consultor, investigador universitario, docente, y me tuve que dedicar a ser un funcionario público en el área de economía, y ahí llegué después a ministro de Economía y a director de proyectos especiales en Rosario. ¿Por dónde empezar? Primero decirles que creo que García Márquez dice que uno ha vivido lo que recuerda. Y esto evidentemente me hizo volver a vivir. Volver a vivir y a buscar papeles, y afortunadamente no tiré en 30 años esta carpeta. Y aquí está la historia de la 24354 y algunas cosas, algunas perlas que hace unos días atrás le comentaba yo a Marina Rodríguez, que eran muy graciosas y muy sugerentes, y que se las voy a contar a todos ustedes ahora. Evidentemente que esto arranca mucho antes del 94 y termina, en mi caso, mucho después del 94. El primer momento que encontré es, fíjense ustedes, en el año 91, el entonces asesor del bloque de la UCR, Miguel Ángel Pérez, le manda en octubre del 91, le manda a Ricardo Gutiérrez una nota donde le presenta en nombre del diputado Baclini un proyecto bien articulado que se llamaba del Sistema de Evaluación de Proyectos. Y esto era lo que el diputado Baclini había detectado, como contaba Ricardo recién, que le faltaba a la 24156 de Administración Financiera. En ese entonces, el propio diputado Baclini presenta
una declaración ni solicita al Poder Ejecutivo el traslado al Ministerio de Economía por el rango de subsecretario a la Dirección Nacional de Análisis del Proyecto, etcétera, etcétera. Ya comienza allí una movida interesante en ese sentido. Y es entonces a partir de ese momento que entre Hacienda y Programación Económica se decide la conformación de una comisión encargada de resolver este problema que había traído la propia ley de administración financiera, generando una nueva ley que crease un sistema nacional de inversión pública. Y aquí comenzaban ya las primeras dificultades. Eran dos secretarías, la lucha de poder siempre existe a nivel del espacio de la gestión estatal, que tenían que trabajar sobre un objeto idéntico, que era la inversión pública, que tenía una mirada desde la programación económica y otra mirada desde la Secretaría de Hacienda y del Presupuesto. Con dos secretarios, Juan Joyach como programador económico, como secretario de Programación Económica, Ricardo como secretario de Hacienda, y encima se nombra una comisión de una variedad increíble. Variedad desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los enfoques económicos. La comisión estaba formada por Eduardo Cédola, que era funcionario de Programación Económica, que tenía todo su pragmatismo de ser un funcionario de carrera. Carlos Pucci, que era asesor, consultor de la Universidad de Tucumán, ortodoxo neoclásico. Miguel Ángel Pese, que era asesor de Baclini, obviamente tenía la mirada más política y legislativa del asunto. Y yo, que era un consultor mucho más heterodoxo o keynesiano-carequiano. Con todo esto teníamos que armar y discutir acerca de cómo... Ah, y me olvido de alguien importante, Angelito Gineta, que en ese entonces estaba trabajando para OEA, en el SICAP, que tenía sede en Buenos Aires. De esta melange de funcionarios con distintas miradas, teníamos que sacar algo que no sabíamos si iba a ser tan bueno como realmente Ricardo dice que fue. Y evidentemente lo que sí es cierto que lo que nosotros hicimos no tiene o tiene algo que ver con lo que terminó siendo. Y esto es porque los trámites parlamentarios a veces transgreden o incorporan elementos que no formaban parte de nuestro discurso teórico. Lo que sí nos unía era una lógica de por qué necesitábamos un sistema nacional de inversión pública. Y era un común conocimiento entonces que en Argentina y en América Latina en su conjunto el problema del desarrollo y el problema de la inversión era que no había buenos proyectos. No había ni cantidad, ni calidad y tiempo oportuno de los proyectos que se necesitaban para poder realizar obras importantes, existiendo el financiamiento para hacerlo. Y en esto estábamos todos de acuerdo. Donde no nos poníamos de acuerdo eran los conceptos. Y aquí sí, yo seguí insistiendo en los problemas conceptuales hasta el comentario que hice en el año 95, enero del 95, al reglamento de la ley.
donde también en la reglamentación de la ley no se habían superado ciertos conceptos que a juicio nuestro estaban equivocados. ¿Y por qué digo a juicio nuestro? Porque aquí aparecía entonces un problema conceptual muy claro entre la concepción de la programación económica y la inversión pública y la concepción de la Ley de Administración Financiera. La Ley de Administración Financiera contiene un módulo de presupuesto público que se ajusta al concepto de planificación estratégica o planificación de situaciones de Carlos Marx. Y en ese contexto, el presupuesto público es un momento táctico operacional. Es fundamental el presupuesto público y lo que en él se diga para poder llevar a cabo transformaciones en el contexto de la planificación estratégica. Pero para que esto sea así, hay categorías y hay conceptos claramente que las definen. Y esos conceptos pueden ser distintos para las mismas categorías en otro contexto de análisis, como era el caso de programación económica. ¿Qué cosas teníamos que discutir? Y teníamos que discutir si existían proyectos, programas y planes como la vieja enseñanza de la planificación, donde es un programa agregativo. Y nosotros decíamos, no pensemos más en esas categorías de que hay planes, programas y proyectos. Pero ¿cómo? Si esto es común, sí, pero en términos de la metodología de presupuestación por programa, que está vigente en la Secretaría de Hacienda y Presupuesto, los programas y los proyectos tienen conceptos diferentes. El proyecto tiene implícito que se trata de una asignación de recursos para la construcción de un bien de capital. Es decir, forma parte de la formación bruta del capital. Y esto entonces ya contiene sus propios limitantes acerca de a qué actividad o a qué asignación de recursos le podemos llamar proyecto. No le podemos o debemos llamar proyecto a cualquier asignación de recursos que no sea para la construcción de un bien de capital que haga la formación bruta de capital. Los programas también tienen una conceptualización. Los programas no son un conjunto de proyectos. En la presupuestación por programa, si bien un programa puede tener proyectos, el programa es todo aquel conjunto de actividades que va a generar un bien que sale fuera del sector público, que no tiene que ver con bienes de capital. Los programas no producen bienes de capital. Bueno, esto dio origen entonces a que escribiese un documento que también encontré, por no tirar papeles, guardar papeles 30 años y yo para algo, un documento donde traté de conciliar el concepto de proyecto de inversión manejado por los evaluadores y por la programación económica con el concepto de proyecto como categoría de la presupuestación por programa. Incluso jugando con el resto de las otras categorías, como es además de proyecto, obra y actividad. En este sentido, insistíamos mucho y las presentaciones que hice, que le presentaba a Marcos y a Ricardo, siempre apuntaban a que nosotros íbamos a entender a los proyectos de inversión como todo aquello que estuviera destinado a la formación bruta de capital fijo. Y en este sentido, no aceptábamos apartarnos además del clasificador de Naciones Unidas. Y este es otro punto. El presupuesto por programa está estrechamente enlazado
con las categorías que Naciones Unidas establece para poder calcular el PBI y dividir el PBI en sectores, en actividades, en oferta y demanda. La categoría proyecto de nuestro manual está estrechamente relacionada en el inciso 4 con la categoría inversión en cuentas nacionales. Entonces, si yo llamo, ¿por qué? Y no quiere decir que yo no entienda que la educación es una inversión, pero digo, yo no puedo llamar en nuestro manual y nuestra conformación del presupuesto, no puedo hablar de proyecto de educación. Porque si hablo proyecto, automáticamente el sistema lo convierte en inversión. Y para el presupuesto es un gasto. Si hiciéramos eso, estaríamos sobredimensionando la inversión indebidamente y en consecuencia nos hacemos incomparables en términos de las cuentas nacionales con el resto de los países del mundo. Entonces teníamos que ser muy cuidadosos con eso. Lo mismo con los proyectos de reparación y mantenimiento. No. El mantenimiento forma parte de los costos con la cual se analizó el proyecto y se decidió que ese proyecto es bueno. Usted no puede hablar de proyecto de reparación, a menos que, y ahí entonces uno inventa categorías como es, por ejemplo, proyecto de reparación mejorativa. Porque, claro, porque si mejora la duración del bien o la productividad, entonces entra dentro de la categoría de inversión. Todas estas cosas se fueron discutiendo con Ángel Ginestar en montones de proyectos. Ángel preparaba documentos, hicimos un seminario al respecto en el año septiembre del 92, un seminario con OEA, donde estábamos estos 5 consultores que habíamos sido designados para redactar la ley. Creo que yo redacté como 3 o 4 versiones distintas de la ley. Una de ellas también fue interesante porque contó con el aporte de un economista argentino, Juan Martín, que en ese entonces trabajaba en el ILPES, en CEPAL, y que tenía mucho contacto con nosotros, quizás te recuerdas, Ricardo, de Juan, y hizo algunos comentarios y yo debo haber redactado una nueva versión, una 4ª versión de la ley, siguiendo algunos comentarios de Juan. Evidentemente, donde estábamos también con el grupo en discusión era acerca de los criterios de evaluación. Porque nosotros lo que sabíamos era que el sistema no iba a generar proyectos. La idea nuestra, y creo que la ley lo manifiesta, es que el sistema es tiene que tener una gran capacidad de análisis para saber si los proyectos que recibe, formulados y evaluados por las distintas jurisdicciones, tienen la calidad suficiente que merezca un financiamiento o presupuestario o un financiamiento externo. Y lo que sí sabíamos era que evidentemente de lo que se trataba acá era de encontrar criterios de lo que en ese momento se llamaba evaluación social del proyecto. Y ahí va a aparecer después un problema, creo que en la ley y en el reglamento, que habla de retorno individual y social. No existe tal cosa.
Ese es un error garrafal de alguien que dijo a lo social le opongo lo individual. No, eso no existe y eso evidentemente es un error que puede llevar a confusiones o no, si realmente los que atienden el tema se dan cuenta que evidentemente lo que se ha querido decir ahí es evaluación privada de proyectos y evaluación social. Y ahí sí entonces son dos maneras de encontrar la viabilidad económica de un proyecto. Uno para el tomador de decisión privada y otro para cuando la decisión la tiene que tomar el sector público. La evaluación social es pertinente para decidir la bondad de un proyecto en términos de los usos del presupuesto público y la evaluación privada cuando el financiamiento corre por cuenta del sector privado. Sin embargo, la información que se requiere para poder hacer la síntesis de la evaluación privada es fundamental para conseguir financiamiento y para presupuestar, porque la presupuestación no se hace a precio de cuenta, ni el financiamiento se consigue a precio de cuenta. El uso de los precios de cuenta se utiliza para la evaluación social de proyectos y aquí entonces teníamos también un problema a resolver entre los 5 que estábamos en este problema de la redacción de la ley. ¿Qué metodología íbamos a utilizar? Obviamente, Angelito Ginestar y Carlos Pucci, muy chicagos ellos, elegían la metodología Haber-Fontaine. Yo elegía la Margli-Senda-Gupta, o sea, la metodología de Onudi. Y alguno más práctico dijo, dejémonos de andar jugando, está bien que la de Onudi es muy buena, pero no hay experiencia en análisis de Onudi, ¿por qué no elegimos la que elige el Banco Mundial y el Banco Interamericano? Efectivamente, se termina decidiendo por la metodología de Little Mirrlees, Square y Van der Taak, que es la que en el año 73 elige el BID y elige el Banco Mundial, en un famoso seminario donde se discuten estas 3 metodologías madres, y ahí se decide que la de Onudi era la mejor, pero que evidentemente era mucho más rápido poder salir con la metodología de Little Mirrlees adaptada por Square y Van der Taak, porque había experiencia del cálculo del precio de cuenta. Y tal es así que, lo saben los que trabajan en la dirección, que la resolución número 16, creo que la perdí, del año 96, se establece un conjunto de razones de precio de cuenta en base a la metodología de Little Mirrlees, que es la metodología de los precios mundiales, que tiene la ventaja, utilizando razones de precio de cuenta, de la estabilidad en situaciones volátiles como la Argentina, y que además hace caso omiso al precio de cuenta de la divisa, como el numerario de la divisa, el precio de cuenta de la divisa es igual a 1. Pero esto plantea un tema. Para tener precios de cuenta hay que tenerlos actualizados. Creo que no hubo, a menos que me equivoque, no hay en el sistema hoy precios de cuenta actualizados. Con lo cual, el problema del análisis de los proyectos tiene una pata floja. Algunos, un viejo amigo de Washington, experto en esto, me decía, quizás los pequeños errores que pueda haber en un sistema de precio de cuentas se resuelven si hay una buena metodología de identificación de costo y beneficio social. Entonces estas son las 2 patas fundamentales que nosotros establecíamos en la ley, que era una de las cosas que tenía que hacer el sistema.
Es decir, establecer metodologías particulares para casos de inversiones importantes, por ejemplo, metodología para proyectos de transporte, y dar señales de cómo se identifican los costos y beneficios sociales en proyectos de transporte vial, en proyectos de transporte hidroviarios, en puertos, etc. Y después utilizar los precios de cuenta que uno pueda calcular. Y entonces ahí nos encontramos con un problema serio, porque si cada quien calcula sus propios precios de cuenta, el conjunto del proyecto se hace totalmente heterogéneo, es imposible comparar evaluaciones hechas con precios de cuenta donde la subjetividad del evaluador forma parte del cálculo. De ahí la importancia de tener razones de precios de cuenta actualizados que sean utilizados por todos aquellos que van a mandar proyectos al sistema para que el sistema los guarde, los registre y los analice. Los proyectos en su momento entran en discusión parlamentaria, donde concurren, tengo acá Miguel Ángel y Cédola, se reúnen con quien era en ese momento, formaba parte de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda del Congreso, Cecilia Móndolo de San Martino, y también discuten aspectos organizacionales, hasta que la ley entra en la discusión parlamentaria. Y aquí evidentemente, 5 minutos, bueno, sí. Y aquí evidentemente, como ocurre en toda ley, hay cosas que se van reemplazando, se van agregando. Y aquí ocurre una cosa muy simpática, que además de lo anecdótico, es una intervención, recordábamos recién, muy importante, porque 30 años atrás un senador ya estaba pensando en el problema ambiental. Y lo hace de una manera muy particular, muy extraña, pero que además demuestra, yo diría, su carácter de liderazgo. Estoy refiriendo al senador Antonio Márquez. En abril del 94, o sea, en la discusión de la ley, el senador Cafiero introduce algunas modificaciones que tenían que ver con una ley que él estaba proponiendo de creación del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. Lo que nosotros recordamos en ese momento era que evidentemente se generaban dos sistemas para un mismo objeto con dos secretarías distintas, lo cual era crear un caos en términos organizacionales. Y creo que el senador Cafiero, con mucho sentido, desiste de una nueva ley, pero aprovecha la ley que va a ser la 24354 para hacer algunas agregados. Y recibo en ese entonces una nota que se la voy a leer porque realmente es muy sintomática del momento. La firma un jefe de gabinete del ministro del Ministerio de Economía, dirigida al ministro, y dice: tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerlo llegar para su conocimiento copia del texto correspondiente a la media sanción con las modificaciones consensuadas con este ministerio y agregados propuestos por el senador Antonio Cafiero y el honorable Senado de la Nación en la sesión correspondiente al 24 de abril del 94 sobre el proyecto de ley de revisión o del Ejecutivo sobre creación del Sistema Nacional de Inversión Pública
el cual vuelve en segunda revisión a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Cabe destacar que en la copia adjunta se encuentran resaltadas las modificaciones propuestas por el senador Cafiero, quien hizo que las mismas fueran aprobadas en el recinto ante la sorpresa del resto de los miembros del bloque justicialista, a punto tal que su presidente, el senador Pedro Molina, solicitó que en la versión taquigráfica de la sesión quedara asentada su incomodidad por el hecho de estar votando algo que ni él ni el resto del bloque habían leído ni conocían, excepto el senador Cafiero. Asimismo, es preciso aclarar que la moción presentada por el senador Cafiero para introducir estas modificaciones fue rápidamente aceptada y aprobada por la oposición, corriendo el peligro el bloque oficialista, sorprendido ante esta situación, de perder la votación. Sin otro particular, saludo muy atentamente. De esta forma, la ley incorpora distintos artículos, pero incorpora algo que es fundamental, un anexo, el anexo 1, que hoy está vigente, donde se hace un listado de los proyectos que deberán cumplimentar estudios de factibilidad o impacto ambiental. Estamos hablando año 94. Hoy, evidentemente, la discusión ya no sería qué método de evaluación elegimos, sino hoy la discusión del sistema internacional de financiamiento requiere lo que se llama el triple impacto. Es decir, los proyectos deben ser evaluados en términos de la evaluación económica, de la evaluación social y de la evaluación ambiental. Y aquellos que hemos estado alguna vez lidiando con proyectos con financiamiento internacional, el Banco Interamericano, antes de pasar al directorio de la discusión, requiere el análisis de impacto ambiental. No hay proyecto que trate el directorio del banco para aprobar el financiamiento que no tenga un análisis de impacto ambiental previo. Bueno, esto ya lo estaba haciendo el senador Cafiero en el año 94. Y para terminar, dame 5 minutos, sí. Para terminar, bueno, ahí si lo alcanzan a ver, lo que hice fue hacer una guía de lectura de una ley que termina siendo caótica, entonces hay que acomodarla. Y la acomodé en términos de ciertos capítulos. No se ve mucho, pero bueno, fíjense, hay un corazón de la ley, que es la que crea el sistema en el artículo 1, con dos objetivos: el inventario de proyectos y la formulación y gestión del Plan Nacional de Inversión Pública. Pero fíjense que está desparramado eso por montones de artículos de incisos. Incluso en algún momento se comete un error, habla del Plan Anual de Inversión Pública. No existe tal cosa en la nomenclatura. Se habla del Plan Nacional de Inversión Pública, pero cuando se refiere a la parte del plan que va a incorporarse en el presupuesto del año respectivo, a eso se denomina Plan Anual, por única vez en algún artículo de la ley. Una de las discusiones que tuvimos muchas veces era si el plan formaba parte de la ley de presupuesto o no formaba parte de la ley de presupuesto, como en el caso brasileño. Y lo que se determina es que el plan plurianual es complementario a la ley de presupuesto. Lo que se incorpora en el presupuesto son los proyectos del primer año del plan plurianual. Evidentemente que para nosotros el inventario de proyecto era una especie de objetivo instrumental. Lo importante era tener un plan de inversión. Y evidentemente para eso necesitábamos tener un inventario de proyectos. De todas maneras, creo que nosotros en ese momento fuimos ingenuos. Nos dejamos llevar más por la academia que por la práctica.
la práctica demuestra que evidentemente el problema del tiempo hace que esto sea casi no imposible, pero sí que haya que encontrar mecanismos logísticos que permitan que eso ocurra de esta manera. ¿Por qué razón? Y nos pasó creo que en los primeros años, y esto era un problema que teníamos con la Secretaría de Programación. En esto manda el presupuesto, manda la Secretaría de Hacienda. Es decir, el presupuesto hay que presentarlo el 15 de septiembre. Si los proyectos no están, se inventan. Es muy simple. O no se pone. Entonces esto tenía una presión muy fuerte sobre programación económica. Porque programación económica era la que tenía que mandar la lista de proyectos a Hacienda para ser incorporados. Y esa lista de proyectos tenía que haber sido discutida con cada una de las jurisdicciones que querían tener proyectos adentro. Y esos proyectos tenían que estar evaluados. Y si no estaban evaluados, y bueno, démosle un número. Y entonces aparece el número de BAPIN para poder justificar. Es decir, aquí el problema del tiempo creo que nos jugó en contra en ese momento, y me imagino que vamos a escuchar seguidamente cómo han ido resolviendo esta problemática. Y también en su momento nosotros supimos de proyectos que se escapaban del sistema. Es decir, después de Rosario Victoria no pude encontrar nunca una evaluación seria del puente de Rosario Victoria, ni tampoco saber si alguna vez pasó por el Sistema Nacional de Ingreso Público. Alguien me dirá, bueno, pero ahí está, sí, está, listo, está bien, pero digo, está hecho y funciona y está bárbaro, pero había que ver en aquel momento si realmente eso era lo que correspondía. Y para eso se hizo el sistema. El sistema se hace para ver un orden de prioridades en términos de la asignación de los techos presupuestarios. ¿Qué cosa hago en salud? ¿Qué cosa hago en educación? ¿Qué cosa hago en realidad? Etcétera, etcétera. Y dentro de cada área con los techos asignados, elijo los mejores proyectos evaluados en términos de los indicadores respectivos. Hay un conjunto de conceptos que evidentemente hay muchos que son discutibles. Un tema interesante tiene que ver con los avales. Esto sí es importante, lo que decía Ricardo. Recuerdo haber analizado en aquel momento avales dados a un aeropuerto de Ushuaia, a un aserradero en Santiago del Estero. Nadie sabía quién lo había dado, cómo lo había dado, quién lo devolvía, quién no lo devolvía. Realmente era un caos, no había. Y aquí entonces la ley establece que todo aquel privado que quiera obtener un aval del Estado tiene que pasar por el sistema. Es decir, el sistema tiene que garantizar que ese proyecto que pide ser avalado es un proyecto que genera retornos sociales e incluso privados que permiten el levantamiento de los avales. Si no, aquí hay un nexo, otro nexo estrecho entre la ley de administración pública financiera y el sistema nacional de inversiones. Y después hay otras cosas que realmente son agregados. Creo que los legisladores, para tratar de quedar bien con las provincias, ponen cosas incumplibles o absurdas, como es que la ley dice que todos los proyectos que van a estar en el plan tienen que tener la opinión de las provincias. Primero, uno nos dice a qué se debe la opinión, y segundo, es absurdo porque si esto es así, no hay proyecto de inversión que no requiera tener la opinión de la provincia. Porque todo proyecto de inversión en el territorio argentino va a caer inexorablemente en alguna provincia. No es una excepción lo provincial, sino que por definición de un país federal, cualquier proyecto que tenga territorialidad cae inexorablemente en una provincia. Con lo cual, esto significaba que todos los proyectos del plan tienen que tener la opinión de la provincia. Y la opinión acerca de qué es vinculante, no vinculante, no está dicho. Pero bueno, les dejo aquí, les dejo esta transparencia que de alguna manera puede servir de guía de lectura para esta ley
que sobrevive al paso del tiempo y que creo que su funcionamiento ha sido notablemente mejorado y sigue funcionando con las autoridades. Gracias, espero que